Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 y como ustedes pueden ver en imágenes estamos con el diputado provincial Facundo Sola. Bueno, ha habido novedades en el día de ayer más que interesantes y tienen que ver con el proyecto urbanístico Caldenia. Primeramente, bueno, la información que surgió pasado el mediodía de la aprobación de un proyecto de su autoría en Cámara de Diputados y luego lo que ocurrió anoche en el seno del Consejo Deliberante. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Hola José, buen día. Bien y muy contento porque, bueno, con la buena voluntad y predisposición de todos los diputados y diputadas de la provincia de La Pampa, pudimos concretar y transformar el proyecto en una resolución concreta que va a facilitar solucionar el problema que estamos teniendo en Relicó para poder entregarle a las familias sus viviendas. Sin lugar a dudas, un proyecto interesante y con una historia bastante larga, previa, incluso que atraviesa gobiernos de distintos signos políticos. Y esto es también una cuestión interesante y creo que hasta saludable, más allá de estos inconvenientes en esta última etapa, que haya tenido una continuidad en el tiempo. Arrancó con Roxana Lercari, siguió en el gobierno actual. Esto es saludable y positivo en función también de la cantidad de viviendas, ¿no? Totalmente. Yo creo que desde el mundo de la política se tiene que multiplicar este tipo de casos. La manera de abordar y de solucionar situaciones que la sociedad necesita. En este caso concreto del Plan Urbanístico Caldenia, comienza en la gestión de Roxana Lercari y enmarcado en un programa nacional cuyo presidente era Mauricio Macri. Por los destinos y la democracia hay elecciones y pasa a ser presidente Alberto Fernández y José Álvarez intendente municipal. Continúa el proyecto, después lamentablemente fallece José, asume Viviana Bongiovanni y toma la decisión de darle continuidad a la construcción de las viviendas. Esto habla de que se ha tomado como una cuestión de Estado, como que hubo una voluntad, más allá de los signos políticos y las distintas ideologías, de que se le encuentre solución habitacional, en este caso 76 familias de Relicó. Debemos tener presente que esta iniciativa surge allá por el año 2017, donde se compra el terreno, donde se suma al Programa Nacional Urbanístico Caldenia, donde se hace la licitación y se adjudica la obra, donde se hacen las preadjudicaciones a quienes son sus beneficiarios. Todo eso podemos decir que se hizo en la gestión de Roxana Lercari y felizmente y como una muestra de madurez de lo que es el arco político, se le dio la continuidad en el gobierno siguiente. Al punto tal que ya en enero de 2020, y estoy haciendo un poquito de historia breve, comienza la obra y después en marzo comienza la pandemia con todo lo que ya sabemos que significa, paralización de tiempos de obra, complicaciones, todo por la cuestión sanitaria, pero aún así, 2 años después las viviendas están construidas. 2 años y un poquito están las viviendas construidas. Esto habla de la fuerte voluntad de la administración municipal de Relicó y de todo. Cuando hablo de la administración municipal también hablo de los concejales en su totalidad, la muy buena predisposición de todos los representantes del pueblo de Relicó. Y llegamos a esta instancia donde las obras están culminadas, tanto la vivienda como la infraestructura. El gobierno nacional, y hay que decirlo, pagó todos los compromisos que tenía que pagar y quedó pendiente una diferencia, la deuda, que lo tiene que pagar el municipio. Y esto tiene también una razón de ser esta deuda, porque ahí hay 136 terrenos en esta etapa 1 del plan, de los cuales 76 se han construido las viviendas, y el plan preveía que 44 terrenos se utilizasen para construir viviendas para familias que pudiesen pasar lo que le llaman apto crédito bancario. O sea, las que presentando la documentación en los bancos
obtenían la calificación de que tenían el préstamo, podían construirla en esos 44 terrenos del Plan Caldeña. Y 16 terrenos ya eran municipales. Con la crisis que se genera por la pandemia y la cuestión macroeconómica y los problemas que sabemos, esas 44 familias no surgieron, no pasaron el aptocrédito, motivo por el cual no solamente son 16 terrenos, sino más los 44, 60 terrenos queda con la responsabilidad del municipio de pagar todo lo que es la infraestructura. Y ahí viene el gran desajuste, donde 44 familias tenían que pagar la parte que le corresponde a ellas, lo tiene que hacer ahora la municipalidad, que también está inmersa en la misma crisis que vivimos todos. Entonces, debemos aclarar también que la obra se va ajustando por un índice de actualización UBI, o sea, se ajusta por inflación y otros componentes, con lo cual cada vez que pasa el tiempo se hace más costoso poderla pagar. Con la intención de pagar, el Consejo Deliberante, por unanimidad, autorizó al Ejecutivo a vender terrenos que se han vendido aproximadamente 35, pero tuvieron que venderlo especificado porque en UBI no había un mercado, con lo cual se complicaba cada día más poder afrontar la deuda. Por ese motivo es que, manteniendo entre todos un diálogo, y en mi caso particular como diputado, dado mi rol dentro de la Cámara, dialogando con nuestra intendenta, dialogando con todos los concejales, manteniendo diálogos con el gobernador, con el presidente del IPAB. Presentamos presenté este proyecto que justamente apunta que el gobernador de la provincia, a través de Fideicomisos Viviendas La Pampa, compre los terrenos necesarios en Realicó para poder así el municipio armarse de la plata y poder cancelar la deuda. Quiero aclarar que una vez que se presentó el proyecto, dialogando con todos los diputados de todos los bloques que componen la Cámara y habiéndoles explicado esta historia que brevemente conté acá, vieron la necesidad de apoyar, sacaron las dudas, hicieron sus aportes y felizmente en un tiempo express, un tiempo muy rápido, porque el proyecto entra y sale en la misma sesión, eso es un tema a destacar. La mayoría de los proyectos tienen como mínimo un plazo de 30 días en su tratamiento, como mínimo, y acá lo sacamos en el transcurso de una sola sesión. Y esto permite entonces tener, si se quiere, la herramienta para que ya el gobierno de la provincia, a través de Fideicomiso Vivienda La Pampa, pueda comprar los terrenos en Realicó. Este es un punto clave, Facundo. El término herramienta es una herramienta para llegar al fin deseado. Yo te pregunto lo que me imagino que se está preguntando cualquier adjudicatario que está viendo esto ahora. Tenemos mucha gente que está enganchada en el vivo, que por ahí la cuestión técnica a veces a uno lo supera, pero la gran incógnita son los tiempos, teniendo en cuenta que la obra se vino desfasando mucho ya. Cuando se hablaba de una entrega en el año 2020, bueno, ya estamos en abril del 21, con contrato de alquiler vencido, con un montón de cuestiones que complican. ¿Se puede hablar de un tiempo? ¿Cómo sigue esta cuestión ahora para poder llegar a lo que los adjudicatarios apuntan, que es la entrega efectiva de la vivienda? Porque entiendo que ahora viene todo un proceso donde tendrán que acordar Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante, Gobierno Provincial. ¿Entiendo bien? Entendés perfectamente, José. Es así. Esta resolución es una herramienta que facilita y genera los canales necesarios para que se concrete esta operación. Lo que sigue ahora es que Fideicomiso Viviendas La Pampa y la Municipalidad de Realicó, ya sea lo que hace Ejecutivo, sea nuestra Intendenta y el Consejo Deliberante, se sienten a dialogar
para ver cuáles son los terrenos, cuáles son los inmuebles disponibles, cuáles tienen infraestructura de servicios y cuáles no, las posibles valuaciones de cada uno de estos terrenos, cuánto valen cada uno, ponerse de acuerdo para ver entonces cuáles son los terrenos que la Municipalidad de Relicó va a vender y el Fideicomiso Vivienda La Pampa a comprar, para que ahí sí, pagándoles esta cifra, la empresa cobre y así quede habilitado y cancelada la operación. Pero también es de destacar que se abre una posibilidad, porque también para la empresa la existencia de esta resolución, sumada a la muy buena predisposición que desde siempre tuvo el gobernador de la provincia, y esto lo quiero destacar, siempre estuvo la intención, el gobernador, de que se resolviese favorablemente la obra de Caldeñas. La empresa, sabiendo de que está esta resolución y la voluntad política a pleno de resolver, tal vez también pueda tomar la decisión de que, aún sin cobrar, pero sabiendo que cobra, pueda facilitar la entrega y que después los mecanismos de pago los convenga como corresponde en reuniones de las partes. Lo importante acá es que cuanto antes, en el menor tiempo posible, se dispongan cuáles son los terrenos, los posibles precios, para agilizar justamente esa operación de compraventa de terrenos y poder lograr lo más importante, que es que las 76 familias tengan ya acceso a sus viviendas y a partir de ahí empezar a construir una nueva etapa en sus vidas. Bien, muy interesante esto, ¿no? En realidad lo interpreto yo. Este proyecto es una suerte de llave de alguna manera que abre la puerta para que se pueda avanzar mucho más rápido. Obviamente hay que confiar ahora en la capacidad de gestión, tanto del Ejecutivo municipal, el acompañamiento obviamente del Consejo Deliberante, que es otra pata fundamental, y del gobierno provincial, que bueno, bien lo decías vos, ¿no? Siempre estuvo la intención del gobernador Silioto de que estas viviendas se entregaran. De hecho, el año pasado tuvimos la posibilidad de charlar con él en Parera, se lo pregunté puntualmente y en aquel momento él nos dijo: las viviendas de Relicó se van a entregar porque es nuestra voluntad, y bueno, ojalá que se pueda avanzar rápido con este tema. Así que bueno, creo que esto sirve como para que la gente por ahí entienda un poquito más dónde están parados, sobre todo los adjudicatarios, ¿no? Que tienen adjudicatarios, y detrás vienen todos los potenciales inquilinos que están esperando esas viviendas que se van a liberar, porque la demanda de viviendas en Relicó es una problemática tremenda y lamentablemente a nivel provincial hemos perdido aquellos planes donde se entregaban 50, 100 unidades habitacionales. Hoy los números son mucho más chicos con una demanda mucho mayor. Está complicado el panorama habitacional en Relicó y en toda la provincia. Sí, está complicado. El gobierno de la provincia de La Pampa tiene un fuerte propósito justamente de generar la construcción de las viviendas. Por ese motivo se constituyó en noviembre del 2019 esta figura, Fideicomiso Viviendas La Pampa, que fíjate que es la herramienta que vamos a utilizar para resolver la situación planteada en Caldeña. Y por otro lado, también se constituyó por ley el Banco de Tierras Provinciales para que en la provincia se tenga toda la información de cuáles son los terrenos disponibles en todos los pueblos de La Pampa, para ir viendo ya de manera anticipada cómo implementar los programas. También se tomó como decisión que los recursos que Nación le debe a la provincia, porque Nación a la provincia de La Pampa le fue reteniendo dineros de la coparticipación que le tenía que enviar, durante muchos años se lo fue reteniendo, entendiendo La Pampa que lo hacían de manera indebida. Se presenta a la justicia, La Pampa gana el juicio y entonces Nación tiene que empezar a devolverle. Empezó a devolverle en la época de Mauricio Macri y continuaron las devoluciones actualmente, y parte de esos fondos se destinan a este tipo de operatoria, adquisición de terreno y construcción de viviendas. O sea que justamente el planteo que vos estás haciendo es correcto en ese diagnóstico y se están aplicando políticas públicas tendientes a su construcción. De hecho, acá en Relicó ahora próximo están por comenzar 30 y están en un grado de avance importante unas 10.
y así en toda la provincia. Pero esta realidad es una cuestión que también es de Estado, la debemos abordar como cuestión de Estado, y cuando digo esto es sin distinciones de fuerzas políticas. Todos los partidos políticos, todo el mundo de la dirigencia y la sociedad en su conjunto, buscar las formas de no perder el tiempo en las menudencias de la política, sino buscar las soluciones de fondo con la mayor practicidad posible. Facundo, hablando de ese buen diálogo, me da la sensación de que en Cámara de Diputados de La Pampa hoy, con esta conformación, se puede trabajar y se puede trabajar bien las distintas fuerzas. ¿Me da esa sensación? ¿Es así? Sí, hay un muy buen diálogo, hay respeto, por supuesto hay un interesante nivel de convivencia. Los debates son fuertes, porque que haya buen diálogo no significa ceder en las concepciones ideológicas. Pero cuando se hace con respeto y cuando se pone, como en este caso, que es un ejemplo concreto, pensar en el bienestar de la gente por sobre las diferencias que pueden haber por los sectores políticos, las soluciones surgen rápidamente. De hecho, esta es una muestra muy puntual. Sí, esto fue express, indudablemente, ¿no? Tratamiento sobre tablas, aprobado por unanimidad en el día de ayer, sin lugar a dudas marca esto. Facundo, bueno, yo te agradezco mucho este ratito que nos has regalado para poder conocer un poco más de esto y fundamentalmente llevarle el mensaje a la gente, que bueno, los adjudicatarios ayer se vieron sorprendidos por la información, primero, bueno, por ahí hasta no creían que esto había pasado, bueno, pero lo importante es que puedan entender cómo es el proceso que sigue de ahora en más. Te agradezco muchísimo y bueno, vamos a volver seguramente en algún otro momento a dialogar cuando esta cuestión siga avanzando. El agradecido soy yo, José, por la seriedad con que desde este medio de Infotec abordaron toda esta temática, poniendo con claridad y con objetividad los hechos, los sucesos, con la debida investigación y documentación pertinente. Así que esa seriedad que caracteriza al medio también pone claridad en las personas que lo siguen. Así que muy agradecido. ¿Quieres dejar un mensaje para los adjudicatarios? Como mensaje a los adjudicatarios es expresarle la inmensa satisfacción por el avance que se viene dando y que las esperanzas están intactas y a la vista las viviendas, que será cuestión de un tiempo que esperemos sea lo más corto posible, que es el tiempo donde desde el gobierno comunal y Fideicomiso Vivienda de La Pampa puedan concretar la operación de la compra-venta de los terrenos, pero que están muy cerca de cumplir sus sueños, están muy cerca de tener sus viviendas para que se transformen en sus hogares. Así que bueno, y a disposición como diputado para lo que esté a mi alcance contribuir. Diputado Facundo Sola, muchísimas gracias. Al contrario.